Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Gott den segnen, bröder. God morgen. Es una bendición para mí, para mi familia, estar entre ustedes. Dat is een zegen voor mij en voor mijn familie hier met jullie op te zijn. Somos la familia Costa, We zijn de familie Costa, misioneros al país de Costa Rica. missioneros voor Costa Rica. Somos de Cuernavaca, Morelos, We zijn van Cuernavaca, Morelos. la ciudad de la eterna primavera. De stad waar het helemaal voor je was. Ahora ha cambiado un poco, Dat heeft nu een beetje geänderd. ahora es de la eterna balacera. Nu is dat voor de eeuwige schuiterie. Es una pequeña broma, Ja, ¿verdad? dat is een kleine spoes. Dios nos- ¿Puedo compartir un poquito? Antes, como no funcionó la presentación, nada Comparto más, todo. si Sí, hubiera claro que sí. compartir. La presentación que teníamos hace un momento De presentación wat we hier willen groot kijken. tiene la secuencia del nacimiento de la obra de Dios en Nicaragua. Dat bewijst alle van wat we in Nicaragua schaffen doen. Estamos a 4 semanas de ir al campo misionero a Costa Rica Veel nog 5 weken waar we in Costa Rica willen voeren. y quiero explicar por qué estamos llegando a Costa Rica ahora. En ik wil erklären waarom we in Costa Rica nu doen. En nuestras tarjetas de oración vienen 2 banderas. Op onze kaart, gebedskaart, er zijn 2 landkaarten boven. Se percató que en el video decía Nicaragua, no Costa Rica, Door een video, dus er op Nicaragua, maar het is niet Costa Rica. porque estuvimos sirviendo al Señor en Nicaragua por 10 años. Links weer in den Herren de Duin voor 10 jaar in Nicaragua. Dios nos llamó desde una edad joven al campo misionero. God roept ons van een jonge alter om te doen. Dios me permitió llegar hace 10 años junto con mi familia a Nicaragua, a Managua. God erlaubt me 10 jaar terug naar Nicaragua te voeren. En ese tiempo Isabela, nuestra hija, que ahora tiene 10 años, En te deze tijd, onze Isabella, ze wat van de 10 jaar is, tenía unos cuantos meses. ze weer een best een maand oud. Y Dios nos permitió plantarnos ahí en Nicaragua, al país a donde Dios nos llamó. En God erlaubt ons door te zaten door Nicaragua, waar God ons geroepen te houden. El año pasado venimos a México Het laatste jaar kwamen we naar Mexico. y teníamos mucho tiempo sin venir. We hadden al veel tijd aangekomen. Dios nos abrió la puerta y pudimos estar unos meses aquí. God me op de deuren open, we kunnen hier best een maand zijn. Estábamos regresando a casa, a Nicaragua. We voor een klein huis in Nicaragua. Mis hijos han crecido allá. Onze kinderen zijn door opgewacht. Nuestra familia, vida familiar la formamos allá. Onze familie, die hebben we daar gevormd. Pues teníamos una bebé cuando partimos, We hadden een kleine baby als we gewacht hadden. pero no nos permitieron entrar a casa. Maar zij erlauben ons niet in huis te komen. Nosotros siempre viajamos vía Costa Rica, Nicaragua, We doen maar reizen van Costa Rica naar Nicaragua. porque viajar a Nicaragua es bastante caro. Wegens naar Nicaragua reizen het zeer duur. Nicaragua es del tamaño del estado de Durango. Nicaragua is de moed van een estado van Durango. Es un país socialista. Dat is een socialist land. Presidente Ortega tiene 32 años gobernando Dus een president Ortega die heeft al voor 32 jaar al gegoverned. y los últimos años se ha tensado mucho la situación con los extranjeros. De latere jaren heeft dat is het zeer schwierig geworden. El año pasado, nicaragüenses nacidos ahí, De laatste jaar, pardon, nicaragüenses que nacieron en ese país, die wat in dat land geboren zijn van Nicaragua fueron desterrados por su propio gobierno en wordt riet gedaan van de regering y no pueden entrar a su propia nación. en zij kan niet terug in huis. Así sucedió con nosotros y quedamos fuera. En zo passiert het met ons, we blijven buiten. Estuvimos un mes y medio intentando entrar. We verzagen een halve maand terug te komen. Se nos vencía nuestro permiso en Costa Rica y vamos a Panamá. Se vencía nuestro permiso en Costa Rica y íbamos a Panamá. Y salíamos a Panamá. Oké, van doorheen zijn de Panama. Disculpe. Hasta que nos negaron la entrada. Maar zij ons dus niet meer aanleiden. Venimos a México, estuvimos orando. We kwamen naar Mexico en we beden. Volvimos a nuestra iglesia local donde mi esposa y yo crecimos. We voor een trein naar onze kerk, waar we zijn opgewassen. Ahí nos conocimos, nos casamos Toen hebben we ons aangeleerd, zijn ons bevrijd. y orábamos a Dios pidiéndole que nos dijera qué quería de nosotros. En we bidden God dat hij ons wil wijzen wat hij van ons wil. Creemos de todo corazón que el campo misionero es el mundo entero We geloven van harte dat dat missionsveld is de ganze wereld. y la necesidad está en todo lugar. De nood daar is op alle steden. Y el evangelio tiene poder para salvar a cualquier persona. En dat evangelium dat heeft de kracht om ieder mens te redden. La pregunta de nosotros hacia Dios era
Señor, ¿a dónde quieres que estemos sirviéndote? De vrouw wat weten God hadden dat wir wo was wir ans han, wo wir sollen die dein. Dios nos empezó a abrir puertas y obviamente, habiendo estado en Centroamérica, vamos para Costa Rica. God mir den Stern opwing zu in Südamerika wir nu war wieder nach Costa Rica. Estamos por llegar allá. Nu zijn we mensen wat doen wo wir daheim wollen. Es un nuevo comienzo para nosotros. Het war uns nie Aufhang. Perdimos nuestro ministerio, nuestra iglesia allá en Nicaragua, obviamente. Pardon. Perdimos nuestro ministerio en Nicaragua, Wir verloren ons ministerio in Nicaragua. pero la iglesia, por la gracia de Dios, es de Dios. Aber die Kirche, durch Gott sind nur dort als Ansehen. Ellos siguen adelante y han tomado su camino. Die Kirche geht verder weg und die haben ihren Weg eingeschlagen. Dios los está bendiciendo y Dios guardará de ellos. Gott hat uns gesehen und Gott wird ihn wieder beschützen. Hay un buen hombre que Dios me permitió casar, que los guía. Hay un buen hombre que Dios me permitió casar hace años. Du bist ein Phänomen, was Gott mir hat verlobt, Kassara, ich weiß nicht mehr, was er meinte mit dort. Aber ein Mann. Y él está... Pardon, nee, okay. Disculpe. Das ist ein guter Mann, was Gott mir erlaubt, dass ich ihn kann befreien. Y él los está pastoreando. Und du heißt du Pastor. Es un médico de profesión Heißt ein Medico. y está haciendo un buen trabajo. Und eine sehr gute Arbeit. Dios cuida su iglesia. Muss Gott seine Kirche beschützen. El 7 de mayo próximo Nu den 7. Mai, vamos a llegar a Costa Rica a vivir waar we in Costa Rica fahren, om te wonen. y a comenzar una nueva obra desde ceros. Door een frisse arbeid aan te vangen, ons van nul. Les rogamos sus oraciones. Vreugde nam jullie gebeden. Creemos de todo corazón We geloven ons van harten, que es el recurso más grande que nosotros tenemos. dat is onze grootste opgave wat we hebben. Gracias por permitirnos estar aquí, pastor, Veel dank aan pastor van ons y compartir nuestro llamado. en onze roepje met de dal. Vamos a la escritura, We gaan naar de schrift gaan, al Evangelio de Juan, en Evangelium Johannes, capítulo 4. kapitel 4, Voy a dar lectura a unos versículos, waar je was versen lezen. desde el versículo 30 al versículo 35. Del versículo van vers 30 tot 35. ¿Quieres que yo lo lea, hermano? Por favor, Para por favor, tiempo. por favor, sí. Johannes 4, vers 30 tot 35 sagt, da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Inzwischen baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss. Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, und von der ihr nicht wisst. Da sprachen die Jünger miteinander, habt ihn jemand zu essen gebracht? Jesus sprach zu ihnen, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollende seinen Werk. Sagt ihr nicht, es ist noch 4 Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebet eure Augen auf und seht auf die Felder, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Padre, gracias Vater, Dankeschön por tu palabra en nuestro idioma. für den Wort in unser Sprach. Gracias porque a través de ella hablas. Dankeschön, dass du durch den Wort uns reden lässt. Te ruego en el nombre de Cristo, Wir beten in Christus in Namen. me des tu gracia para predicarla. Musst du Gnade geben, um den Wort zu predigen. Toca corazones Musst du Horten umputtern. y dame tu gracia Gib mir deine Gnade, para glorificar tu nombre. um die zu verherrlichen. En el nombre de Cristo. In Christus in Namen. Amén. Amen. En este pasaje In dieser Schrift steht, encontramos a un hombre judío con una mujer samaritana. hier fing wie ein Jude mit einer samaritischen Frau. No es cualquier hombre, Das ist nicht bloß irgendein Mann, es Dios hecho carne. aber es ist Gott zu Fleisch gemacht. Nació en una carne judía, Er war geboren in einem Fleisch. murió en una carne judía, Und er starb in Judenfleisch. resucitó en una carne judía Und er stund war ab aus dem Jude. y ascendió en una carne judía. Und er fuhr war im Himmel Él, in Fleisch. él volverá en esa misma carne. Und er kam terug, war in datzelfde. Y enfatizo esto Und durch dort, porque esta mujer era samaritana. wegen dieser Früh sind wir in Samariter. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Juden in Samariter waren nicht gut vorig. Los judíos tenían menosprecio para el samaritano, Die Juden, die kicken rauf auf die Samariter, pero Dios no es así. aber Gott ist nicht so. Dios no hace acepción de personas. Gott merkt nicht nur schuld zwischen den Menschen. Dios desea la salvación de todo el mundo. Gott will die Rettung von der ganzen Welt. Desea que gente de todo pueblo, lengua y nación le conozcan. Am sein Verlangen ist, dass jeder Volk in Sprach am Vetan lernen. Y el Señor tiene una reunión con esta mujer.
En der Herr, der hat hier eine Taubkommis mit dieser Früh. Ella lo reconoce como Cristo, el Mesías, Diese Früh sehr erkannt aus Christus, den Messias. y va y anuncia en Samaria que lo ha conocido. En ze geht in Samaria en merkt das bekannt. La Escritura dice que mucha gente creyó en él, Die Schrift sagt, viele Menschen dort glauben an ihm. no solo por el dicho de la mujer, Nicht bloß wegen dieser Früh, sino porque vinieron y lo conocieron. aber wegen sie kamen und sie lehren am Kern. En ese momento los discípulos venían llegando, Zu dieser Zeit, die gingen von zu kommen. traen alimento en sus manos Sie hatten Eten in ihren Händen. y preguntas surgen en su mente. Und eine Frau ist in ihr Sinn. No entienden por qué el Señor habla con una mujer Und hat eine Gründe, sie kann nicht verstehen, warum würde der Herr mit einer Frau reden. que era de Samaria, Wegen sie wie ein Samariter. pero el Señor está a punto de enseñarles algo. Aber der Herr heißt hier, was du, wo will lernen. Va a mostrarles su corazón, Will Hort wiesen, sus prioridades, ihre Prioritäten, sus necesidades. ihre Not. Dice la Escritura Die Schrift sagt, que el Señor les dice, der Herr sagt hier, cuando le ofrecen comida, wenn Eten anbietet, que Él tiene una comida que comer, er hat eine Speise, was er mit eten, que sus discípulos no conocen. von der Speise, was seine Jünger nicht kennen. Su prioridad era hacer la voluntad del que le envió. Seine Priorität wir, den Willen zu tun, von dem, was er ihm geschickt hat. Y acabar su obra. Und die Arbeit vorrichten mehr. Los discípulos no lo entienden, Die Jünger, die können nicht verstehen, tienen una mente humana, wegen sie haben einen menschlichen Sinn. pero el Señor les dice que su necesidad primaria Aber der Herr sieht hier, dass Nummer 1 wichtig hat, era hacer la voluntad del que le envió. dort wir den Herrn, den Willen zu tun, von dem, was er ihm geschickt hat. Y Él la hizo. Und er deutet. La voluntad del Señor era quebrantarlo. Den Willen von den Herrn zu tun, dass wir ein zwei merken. Isaías 53 nos dice que la voluntad de Jehová era quebrantarlo. Jesaja 53, du sagst in einem Vers, dass der Herr will den Menschen sein Hort zwei mehr. Y Él fue quebrantado por los pecados de todos nosotros. Und er wir ein Ansehen Hort wird zwei mehr für uns. Y acabó su obra. Und er hat seine Arbeit fertig gemacht. Consumado es. Consumado es. Tetelestai. Fertig gemacht, consumado. Consumado es. Él pagó el pecado de todos nosotros Er hat den Sinn aller betont für uns. y terminó su obra. Und hat seine Arbeit fertig gemacht. Él les hace una pregunta a sus discípulos. Er stellt eine Frau an die Jünger. Los quiere hacer pensar. Er will ihnen denken mehr. El Señor no desconoce la respuesta. Pardon. El Señor no desconoce la respuesta Der Herr, weiß ihre Antwort. y les pregunta, Und er fragt ihn, ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la siega? sei ihr nicht, dass du viel 4 Monate bei der Ernte an hast? ¿No dicen ustedes que aún hay tiempo antes de ir al trabajo? Sei ihr nicht, dass du hast noch Zeit, Zeit hast, eine Arbeit zu tun? Aún hay 4 meses antes de pagar salarios y trabajar en los campos para recoger fruto. Du hast noch 4 Monate an, wie hangehen, wie du betonen und die Ernte annehmen. Y el Señor quiere mostrarles a ellos que no es así, Und der Herr will ihnen wiesen, dass das nicht so ist. que no falta más tiempo para trabajar, Du fehlt euch mal Zeit, um zu schaffen. que el tiempo de esforzarnos para ir a los campos de Dios es hoy, Die Zeit von uns anstrengen, auf Missionsfelden abgehen, das ist von dir. porque los campos ya están listos para ser cegados. Wegen der Erntefleck, das ist reut, die Ernte anzunehmen. Los campos están blancos para la siega. Die Flecken, die sind reut zum Ernten. Cuando me refiero a los campos, me refiero a los campos del Señor. Wenn ich rede von den Flecken, dann rede ich von den Herren, seine Flecken, von den Menschen. Todos ellos fueron comprados por precio, Diese Menschen sind alle gekauft mit einem Preis. no cualquier precio, la sangre del Hijo de Dios, Nicht bis irgendein Preis, aber den Blut von Gott sehen. para que todos ellos lo conozcan. Und dort sie alle können am Kern lernen, Pero son campos olvidados. wo das sind Flecken, wo du vergotten sind. Por eso el Señor invita a mirarlos. Du wegen, laut der Herr an zu kicken. Él sabe que cuando los veamos, nuestro corazón no puede ser el mismo.
Hij loopt aan de mensen die gingen, hij weet wanneer we zijn, maar wat het niet datzelfde zijn. Pero para poder verlos es necesario una cosa, Aber om dit te zijn, dan is een ding wichtig. levantar nuestros ojos para poder observarlos, Onze ogen op te heffen om deze mensen te herkennen. quitar nuestra mirada de nosotros Opgeven met naar ons kijken, para ver la necesidad de otros, om de nood te zijn van de andere mensen. porque el Señor siempre ha pensado en otros. Want de Heer, hij denkt immer aan andere mensen. A muchos cristianos Viele Christen, no les gusta el tema de misiones. ze gleichen durch het thema van mission. Creo yo que es por una razón. Ik geloof dat het voor een oorzaak. Misiones Mission, es hablar de la necesidad, dat is reden van de nood, pero no de tu en necesidad. niet van die nood. Es hablar de la necesidad Dat is van de nood reden, de personas que no conocemos, van personen wat we niet gaan, que nunca veremos, wat we niet gaan zijn, que son diferentes a wat nosotros, anders zijn als we. hablan otro idioma, Ze reden een andere spraak, tienen un color de piel distinta, ze hebben een andere kleur huid, crían a sus hijos de manera diferente. ze doen ihre kinderen verschillende opdragen. Muchos de ellos odian a nuestro Dios Viele van deze mensen, zij houden aan zijn Herrn. y algunos de ellos matan cristianos. En vele van hen, zij merken Christen dood. Pero el Señor quiere que los veamos. Maar de Heer wil hebben, wie zal eens zijn. Él experimentó que cuando los vio, Hij heeft ervaren dat wanneer hij die gezien heeft, tuvo compasión de ellos hij had medelijden met porque hen. estaban desamparados, Wegen zij weer gekabeld. como ovejas que no tienen pastor. Zoals schoep wat er niet in haar gaan. Hubo compasión. Hij had medelijden. Hace años vi una fotografía. Jaren terug zag ik een beeld. El hombre que la tomó ganó muchos premios. Een demon wat het beeld gemerkt had veel gewonnen door. Era un buitre tratando de comer a un niño africano. ¿Qué, perdón? Un buitre, un, Wat is een buitre? un animal carroñero que lo Ok. va a matar, un cuervo. Oké, so hij zag dat we een tier que trató de hacer, perdón. Estaba tratando de comer a un niño africano. Oké, een tier wat wil een Afrikanische kind opeten. El niño está a punto de morir. En dat kind is van gestorven. Está en el desierto. En dat is in een desert. Esta ave alza sus alas Dat tier dat de vlechten hecht y va a picarlo. en die vangt om te peten. Está en la agonía de la muerte, En dat is wat door gestorven. desnutrido. Nahrung. Pero el hombre sacó muchos premios por esa fotografía. Maar dus man, hij gewonnen veel premios door dit beeld wat hij gemerkt had. Un día un reportero le preguntó, Een dag een reportero hij bekend. después de tomar la fotografía, ¿qué hizo por el niño? Nu dat hij het beeld gemerkt had, wat had hij voor het kind gedaan. Él no pudo responder. Dat kind kon niet antwoorden. Tristemente, Treurig. se quitó la vida después de un tiempo, En hij nam zich het leven nu een diverse tijd. porque él había tenido lástima de él, pero no compasión. Hij was treurig over den, maar had niet medelijden. No había tenido compasión como para hacer algo por él. Hij had niet medelijden met hem, zoveel toen hij wat voor den doen. Se sintió mal de la situación de él, Hij voelde zich slecht voor deze jongen, pero no hizo nada por él. maar hij deed niets doen met. Muchos de nosotros hemos sentido lástima por el mundo, Vele van ons, wie vallen slecht voor de wereld. pero esta mañana no quiero que tengas lástima por ellos. Ik wil dus maar zeggen dat u als die slecht vallen over de wereld. Quiero que tengamos compasión por Maar ik ellos. wil gaan dat u als medelijden gaan met hen. Son campos en oscuridad, Dit zijn vlekken waar mensen wat in duisternis leven. no pueden ver, Die kan niet zijn. están en tinieblas, Ze zijn in duisternis. pero si mueren en ellas, Maar wanneer ze doen sterven, despertarán en unas peores, dan worden het schwieriger als abwehr. de donde nunca saldrán. Waar ze nu niet gaan terugkomen. Lo más terrible del infierno Dat schlimmste van de hel, no es la llama ni el calor, dat wordt niet de vlam zijn en de het. no es la oscuridad ni el tiempo, Dat wordt niet de duisternis zijn en niet de tijd. es la ausencia total de Dios. Maar dat is dat God en wat verloren hebben. Y ellos despertarán si no lo conocen. En zij worden abwehren en zij worden door abwehren wanneer ze hem niet gaan. Han sido ignorados por mucho tiempo. En dat is vergeten worden voor vele tijden. Han pasado entre 18 a 20 generaciones We zijn van 18 met 20 generationen voorbij gegaan. desde que el Señor comenzó su iglesia en esta tierra, Pardon. desde que fue fundada la iglesia. But de kerk omvang hier op hier ontvang. Y ninguna de nuestras generaciones de cristianos En niet een van onze christelijke generationen, hemos podido llevar el Evangelio a todo el mundo. niet een van de generaties heeft kunt de evangelium de ganze wereld brengen.
no porque no podamos hacerlo, Nicht wegen wir nicht können, sino porque los hemos ignorado. aber wegen wir dort nicht getan haben. Sabemos que están ahí, Wir wollen dort, dass die Menschen sind durch, viven ahí, leben durch, viven perdidamente. sind verloren. Los observamos, Wir morgen dort, están en tinieblas. leben in Düsternis. Piensa en el país de la India, Denken wir an das Land von India. segundo país más poblado del mundo. Das Land, wo der zweite Grad ist von Menschen. Tiene las vacas suficientes para alimentar a toda la nación. Sie haben genug Feu, das ganze Land zu fighten. Por 5 años, Für 5 Jahre. sin que nadie trabaje, Und dort irgendwer schaffen wird. comiendo carne de res. Was Fleisch, Fleisch zu Pero es una nación que mueren de desnutrición porque creen que son divinas. Aber das erste Land, wo du von Hungersnot sterben wird. Muchos de ellos en su miseria Viele von diesen Menschen in ihrer Not sacan la leche que debería ser de sus hijos nehmen den Milch, wo ihre Kinder wird sollen sein. y la ponen en lugares consagrados para que las ratas la beban. Und dann stellen sie die Leute auf eine Stadt, wo die Rotleute nehmen aus einer hellen Milch. Y lo que sobra de las ratas, ellos lo beben. Und da wurde von den Roten überbleibt, dort tun sie trinken. Se la dan a sus hijos, Und dann geben ihre Kinder dort. muriendo de enfermedades, Sterben von Krankheiten, porque creen que las ratas son Dios. wegen sie glauben, dass das Roten, dort ist Gott. Lo único que puede venir a tu mente y a la mía es una pregunta. Der einzige Ding, was uns sehen kann, kommen, dort ist, ¿Cómo pueden hacer esto? wo können die dort tun? ¿No pueden ver? Können die dort nicht sein? ¿No pueden entender? Können die dort nicht verstehen? La respuesta es no. Die Antwort ist nee. Están en tinieblas. Sie sind in Düsternis. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. El Dios de este siglo ha cegado su entendimiento. Der Gott von dieser Zeit hat ihr Verständnis blind gemacht. Y lo único que puede hacer la diferencia en su vida es el Evangelio. Das Einzige, was kann nur scheinbar in ihr Leben, dort ist das Evangelium. Necesitan la luz, Sie brauchen dort Licht. la luz de Cristo. Christus in Licht. Sin ello no cambiará su vida ni su destino. Und dort wird ihr Leben nicht ihre Zukunft ändern. Por eso el Señor nos invita a ver sus campos, Deswegen lädt der Herr an, dort wie an sie vielleicht kicken tun. para que hagamos algo por ellos. Tun wird wieder was mit tun. Porque si no vamos a ellos, Wenn wir nicht hingehen, esos campos que hoy están listos die Flecken, wo du von der Reut sind, se perderán. die werden verloren gehen. Están sin Dios, Die sind ohne Gott. sin su palabra. Ohne sein Wort. Hace años vi un video, During 3 Sachen ein Video. impactó mi corazón. Und dort hat mich so angegriffen. Una avioneta va bajando hacia una tribu. Ein Plane, der ja herauf, ab eine Ross Menschen. La tribu se observa brincando y aplaudiendo. Und diese Menschen, viele Menschen, ich verstehe, die haben hingeklatscht. Cuento un poco de la historia de la tribu. Ich will ein bisschen von der Tribu vertellen. Nunca habían tenido contacto con la civilización. Sie haben noch kaum mit anderen Menschen in der Welt Kontakt gehabt. Décadas antes de ese video, Vor das Video. misioneros llegaron a ellos y ellos los mataron. Missionare sind durch angefahren, aber diese Menschen haben ihn tot gemacht. Volvió otro grupo de misioneros pasando los años Nun war es Jahren von einer frischen Gruppe von Missionaren haben. y tuvieron un ministerio exitoso. Und sie haben ein Golden-Ministerium angefangen. Fue un ministerio de mucho tiempo. Da war ein Ministerium von vielen Zeit. No hubo convertidos inmediatamente ni multitudes. Da wir nicht viel zu viel oder gerade worden. Empezaron a tener contacto con la tribu. Aber sie fangen an, Kontakt zu merken mit diesen Menschen. La tribu no los mataba ya. Diese Menschen, die merken ja nicht mehr dort. Empezaron a tener contacto con ellos Sie fangen an, mit ihren Kontakt abzubauen. hasta que se acostumbraron a esa relación Aber sie sich anfangen, gemütlich zu fühlen. y aprendieron su dialecto. Und sie lernen sich ihre Sprache. Inventaron su alfabeto por primera vez. So, für das erste Mal haben sie ihr Alphabet, der ABC, haben sie ausgedacht sich. Y les enseñaron a leer y a escribir. Und haben ihnen gelehrt zu lesen und auch zu schreiben. Comenzaron a traducir la Biblia en su dialecto. Sie fangen an, die Bibel zu übersetzen in diese Menschen ihre Sprache. La avioneta del video era las primeras Biblias que llegarían a ellos. Das Plan, das wir in der ersten Bibel, wo das so in Hand kommt, Ahora ya son hijos de Dios und nun sind dort Gott seine Kinder. y es el primer día que tendrán su palabra en su idioma. Und das sind das erste Tag, wo sie wollen Gott sein Wort in ihrer Sprache haben. El misionero más anciano de ellos baja de la avioneta Der Missionar, der älteste Missionar von der Krippe von Plain rauf,
tiene la primera Biblia que les va a dar. heeft de eerste Bijbel wat hij een wil geven. El hombre más longevo de la aldea viene de atrás adelante Een van deze mannen van de tribu, hij kwam van daar heen de veren. y el misionero le da la primera Biblia al jefe de la tribu. En de missionair, hij gaf dus een wiert van deze roosmensen, gaf hij de eerste Bijbel. Él la toma, Hij neemt die la besa, en kust die la abraza, en omarmt die. mientras el pueblo lloraba En de mensen die roeren. y oró más o menos así. En hij beet van hij vers is dit. Dios de Abraham, God van Abraham, de Isaac van Isaac y de Jacob, en van Jacob, que te acordaste de nosotros dat u die hast aan ons herinnert. y nos enviaste tu En palabra. ons hast dien woord geschickt. No es que Dios los haya olvidado, Dat zich dat God end had vergeten. no es que Dios los haya ignorado. Dat wie niet dat God end had gemissacht. Lo que pasa es que Dios nos dio la tarea a usted y a mí De zaak is, God heeft ons de opgave gegeven, die op mij. de llevar el Evangelio a toda nación. Dat we het evangelium ter alle wereld brengen. Yo sé que es difícil hacer la obra de Dios. Ik word het schwierig, God zijn arbeid te doen. Vivimos en un mundo en donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. We leven in een wereld waar dat goede wordt dom gehouden en dat domme wordt goed gehouden. Lo que nosotros hacemos va en contra del pensamiento de este mundo, Wat we doen, dat het ganz gegen den Sinn van deze wereld. pero muy pronto el rey regresará a pedirnos cuentas Aber sehr Bild wordt de koning komen en hij wordt rekenschap de vorderen. la tarea que puso en nuestras manos Van de arbeid wat hij ons in onze hingegeven heeft. de llevar el Evangelio a toda nación. Dat we het evangelium de ganze wereld brengen. Nosotros un día fuimos esos campos Wie een dag, wie wir in dit vlek. y alguien nos vio. En somewhere heeft ons gezien. Estábamos en tinieblas, Wie wir in duisternis. sin rumbo, Ohne Weg. pero Dios nos alcanzó Aber Gott, hij kwam ons nu. porque hubo personas Wegen so wir Menschen, que creyeron a Dios, wat Gott leuven deuten. dejaron su nación y vinieron a México, Ze verlaten ihr Land, ze komen naar Mexico. aprendieron mi idioma, Ze leren ze ganze Sprache. vivieron entre mi gente, Ze wohnen mang onze Menschen. criaron a sus hijos entre nosotros, Trocken ihre Kinder ab mang uns. comieron nuestra comida Ze eiten ons eten. y nos amaron En ze leuven y ons. nos dieron lo más valioso que En tenemos, ze geven ons het eerste wat we hebben. el Evangelio. Dat evangelium. Un día nos vieron, Een dag zagen ze ons. sacrificaron su vida para venir. Ze opfern ihr Leben ganz an, om hier te komen. No solo ellos, Nicht bis zij, personas allá Personen daar, que yo no conozco, wat hij niet kan doen. se desprendieron de cosas Ze los van dingen. para que ellos pudieran traer el mensaje de salvación a mi tierra. Dat zij kunnen ook het evangelium van de Radon in mijn land brengen. De gracia recibimos, Door genoeg krijg je, es tiempo de dar de gracia. door als tijd, door genoeg te geven. La salvación es por gracia, De erlösung der erst door genoeg. pero no quiere decir que no costó. Maar dat meint niet dat het niet gekost heeft. Costó algo muy valioso, Dat heeft wat zeer kostbaar te la sangre del Hijo de Dios. dat bloed van Jezus Christus. La salvación que llevamos al mundo De Radon wat we de ganze wereld brengen, es una salvación gratuita, dat is een Radon wat ons ons is. pero costó, Maar die heeft veel gekost. costó la sangre del Hijo de Dios. Die heeft Jezus zijn, God zijn zin, zijn bloed gekost. Nos cuesta llevar el Evangelio. Ons kost dat het evangelium weg te brengen. Algunos nos despedimos de nuestras familias Einzige van ons, we nemen afscheid van families. y formamos nuestra vida en tierras que no son las nuestras. En we vangen levens aan in andere landen waar niet onze zijn. Los años que estuvimos en Nicaragua, De jaren waar we in Nicaragua was, mi padre se enfermó de cáncer del hígado. mijn vader hij kreeg in zijn lever Él murió. en hij stierf. Yo he sepultado a mucha gente. Ik heb vele mensen begroefd. He acompañado a gente a cruzar el río de la muerte, Ik ben met mensen top gegaan wat door den dood van Rief ging. pero no pude estar con mi padre. Maar ik kon niet met mijn vader top zijn. No pude bañarlo, Ik kon hem niet voeden. no pude ayudarlo, Ik kon hem niet helpen. no pude cuidar de él, Ik kon niet naar hem oppassen. no lo pude sepultar. Ik kon hem niet begroeven. Porque hay cosas que uno tiene que renunciar para que otros tengan vida. Dus een ding wat we man opgeven, dat anderen kan leven gaan. En las misiones no existe el egoísmo. En las misiones no existe el egoísmo, In de mission jeft het niet egoïsme, heb ik vergeten. porque misiones es otros. Egoïsme dat is wat niet bis ons is. We zijn niet egoïstisch wegen
mission dat is wat til de næste givet. Por eso te invito esta mañana a ver esos campos. Du ving bij dig die on, lod dig die aan, dat die disse flækker kan des. Y voy terminando con esto. En ik wil ophier met dit. Si no vamos a ellos, Want wie du niet gaan, esos campos que hoy pueden ser salvos, disse vlekken wat du van deel, disse mensen wat du van nu kan geraad zijn, se perderán. ze worden verloren gaan. Hace años fui a Nayarit Joren treffen in de Nayarit, con los hermanos Coras. met de broeder Koras. Esa parte hay mucha siembra de mango. Op deze steden wordt veel mango's geakkerd. Había un olor muy feo. Dat stunk zo, Era por causa de que muchos campesinos no pudieron cortar todos los mangos Door wie wings de veel van deze mannen, ze kunnen niet de mango's afplekken. ellos caían a tierra En de vallen, de y mango's. se podrían. En dan vervullen die door. Olía muy feo, En dat riekt dus aan slag. porque esos frutos que estaban listos no fueron recogidos. Wegen deze vrucht wordt de rood weer, die wordt niet opgepikt. Va a llegar muy pronto el día Du wordt zo bald de tijd komen, de dag komen. en que esos campos que no lo conocen Deze vlekken wat je niet gaan doen, también estarán delante de Dios. die worden ook voor God staan. Su destino será distinto al nuestro. Toekomst is vielleicht verschieden anders als onze. Ellos estarán enfrente de un trono blanco Zij worden voor de witte troon gesteld zijn. y escucharán por única vez En zij worden eenmaal blesseren. la voz de Dios a ellos God zijn stem te eind. y les dirá: En hij wordt hen zeggen, apartados de mí verloot van mij al fuego eterno. naar het eeuwige vuur. Entonces, En dan, aunque querramos ir, no podremos ir. van we worden wel gaan, daar willen we niet gaan. Aunque querramos dar, no podremos dar, Van we dan ook worden wel geven, worden niet gaan geven. porque la puerta de la gracia se habrá cerrado, Wegens de genoegen die wordt dan toe zijn. como en los días de Noé. Zoals in de tijd van Noah. Porque el tiempo de hacer algo por los campos es hoy. Wegens de tijd om wat te doen op deze missionsvlek, dat is van deel. Usted puede decir: yo no puedo ir. Du wirst vielleicht sagen, ik kan niet gaan. Dios no me ha llamado a ir. Gott heeft mij niet geroepen te gaan. Tú tienes que ser luz en donde estás. Du sollst ein Licht sein, du wo du bist. Pero Dios nos dijo: sean la luz del mundo. Gott sagt uns, sieht das Licht von dieser Welt. Hay una manera de poder hacer algo por ellos. Du hast, was wir können tun für ihn. ¿Cómo van a creer en aquel del cual no han oído? Wo wollen sie am Glauben, von dem was sie nicht gehört haben? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Und wo wollen sie hören, wenn du keine hast, was ihnen predigen der? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Wo wollen sie predigen, wenn sie nicht geschickt sind? Por eso es necesario enviar el evangelio a ellos. Du, wegen ist es wichtig, dass wir das Evangelium nicht schicken tun. Cuando tú apoyas misiones, Wenn du Missionäre von ihr starten das, no solo estás apoyando a una persona, dann das du nicht bloß bei einer Person, a una familia oder eine Familie, o a una nación. oder ein Land. Tú estás apoyando Du unterstützt, para que el evangelio llegue a ellos. andere Evangelium kann ankommen. Nosotros solo somos un instrumento. Wir sind bloß ein Instrument. Juan el Bautista dijo, Johannes der Däuper sagt, le preguntaban quién era él, sie fragen, wer ist er? y él dijo: solo soy una voz Und er sagt, ich bin bloß eine Stimme, que clama en el desierto. wo du in der Desert. Los misioneros somos una voz Wir als Missionar, wir sind eine que Stimme. clamamos un mensaje, Und wir haben ein Mensage zu geben. no cualquier mensaje, Nicht irgendein, el evangelio que es poder de Dios, aber das Evangelium, wo du Gott seine Kraft hat. el que puede convertir corazones, Der, wo du kann Horten verändern, puede quebrantarlos, wo du kann Horten verbrechen, puede cambiar personas, kann Personen ganz ändern, porque es el poder de Dios para salvación. wegen so, dass Gott seine Kraft hat Erfahrung. Así que cuando tú te desprendes de algo para que el evangelio vaya, So, wenn du dich von was losmerken, am das Evangelium kann wiedergehen, estás participando en lo que a Dios más le importa, dann merkst du, dass du Teil und dort, wo Gott mir stören am darf. porque de tal manera amó Dios al mundo. Wegen so daher hat Gott die Welt gelaufen. Son sus campos, Das sind seine Flecken, pero aún no lo conocen. aber sie kennen ihn nicht an. Nuestra tarea es llevar el evangelio. Unsere Arbeit ist, das Evangelium zu bringen. Ciertamente se pagan precios, Sicher, du wurden Preisen getult, pero el precio no solo debería ser pagado por algunos. aber das Preis soll nicht bloß vom Wasser getult sein. Usted podría decir: pastor, yo lo que puedo aportar es muy poco. Du musst vielleicht sagen, Pastor, ich kann sehr wenig zu geben. Cuando era un estudiante de Biblia, Was ich in der Bibelschule war, yo fui al instituto muy joven, ich war noch sehr jung, fui a los 16 años, ich war 16 Jahre. me quedé sin mi mamá a los 13
Ik wie mijn mama al van 13 jaar. y Dios abrió la puerta para ir al colegio a una temprana edad. God maakt de deur op dat ik al van jong en alle kunnen in Bibelschool gaan. Yo trabajaba y me pagaban 500 pesos Ik schoof en zij toel me 500 peso para pagar el instituto. om de Bibelschool te betalen. Cuando me pagaban, repartía mi dinero. Wanneer ze me betalen, dan deel ik mijn geld uit. 50 pesos de diezmo y 50 de misiones. 50 peso in de tiendel en 50 in de mission. Llegaba a la iglesia en donde estudiaba, Ik kwam naar de kerk. un lugar muy grande, Een grote stad. banderas de todo el mundo. Waar vlaggen weer van de ganze wereld. Iban muchos misioneros Vele missionaren voeren aan. y yo me preguntaba, En ik vroeg me, ¿qué pueden hacer 50 pesos ante una necesidad tan grande? wat kan 50 peso doen voor zo'n nood wat zo groot is? Dios me mostró algo. Maar God wijst me wat. Las ofrendas más pequeñas en la Biblia De kleinste goven in de Bijbel, fueron las más usadas por Dios. wie wat God dat meeste burken deed. Un día el Señor dio a comer a más de 5,000 personas. En dag God, hij geeft meer als 5000 mensen te eten. Pudieron ser 20,000, pues no habían contado mujeres y niños. Dat kunnen zijn 20.000 geweest, wens niet ging hem vroeger geteld bij. Todos comieron y aún sobró. En zij eten alle en de blijft eeuwig. No fue lo grande de la ofrenda de este muchacho, Dat wie niet de grote goef wat des jong geeft. eran solo 5 panes y 2 Dat peces. wie een bloos vier brood en 2 vers. No alcanzaba para alimentar a todos, Dat reikt niet toe om al te eten te geven. pero no olvides esto, Maar vergeet niet dit. no es lo grande de tu ofrenda, Dat is niet die grote opfer. es lo grande de al Dios al que le ofrendas. Dat is dat de grote van God, dem wat u dat geven is. Entonces cuando venimos con sacrificio, So wanneer we met een opfer komen naar God, dando de lo recibido de su mano, dat geven van wat hij ons gegeven heeft, agradecidos porque recibimos por gracia, uit dankbaarheid, wens we hebben genoeg gekregen, venimos y lo ponemos delante de Él. we komen en we stellen dat voor hem. Él se encarga de sostener su obra. Hij wordt zelfs al zijn arbeid vasthouden. Porque no olvides una cosa, Vergeet niet van een ding, la obra misionera es su obra. de missionsarbeid, dat is zijn arbeid. Él cuida de su obra y Él hace su obra, Hij past op naar zijn arbeid en hij deed zijn arbeid. pero nos invita a participar. Maar hij loopt ons aan met te meer. No porque Él no tenga, Niet wens hij niet kan, sino quiere probar en dónde está nuestro corazón. maar hij wil proeven waar ons hart is. Muchos de nosotros decimos que el Cordero es digno, Vele van ons zeggen dat de schubswoorden zeggen dit. pero cuando Él pide de nosotros algo para que la gente sea salva, pero cuando Él pide de nosotros algo Maar wanneer hij van ons wordt nu vreemd deed, para que el mundo sea salvo, omdat hij wel kon geraad worden, muchas veces entonces no es tan digno como decimos que es. dan is hij veel ons niet zo digno als wat we zeggen wat hij is. Pero el Señor merece absolutamente todas las cosas. Maar de Heer, hij heeft zich alles verdiend. Merece nuestras vidas, Hij is onze levenswier, nuestras familias families, y también nuestros recursos maar ook onze ding wat we hebben. para que su Hijo Omdat zijn zin sea conocido kan bekend worden. hasta lo último de la tierra. Wat de gans een van deze wereld. Esta mañana alza tus ojos, Dus morgen heeft hij uw op. no mires tu necesidad. Check niet naar die nood. Yo sé que es grande, Ik weet dat kan groot zijn. todos las tenemos, We hebben de alle. pero ellos tienen una necesidad mayor. Maar de mensen die hebben een nood wat groter is. Por más trágica que sea tu vida, Zo schwierig als die leven ook kan zijn. tú y yo sabemos algo. Ik en die weten eenheidslee. Nuestro último suspiro en la tierra Ons laatste odem hier op hier será nuestro primer suspiro en gloria. wordt ons eerste odem zijn in hemel. Ellos no. Maar zij niet. Ellos morirán Zij worden sterven y serán condenados. en zij worden verdomd zijn. Por eso te invito esta tarde, Toen loer ik die aan van de morgens. míralos a ellos Check niet aan. y haz algo por ellos. En doe wat met. Son los campos de Dios. Dat is Gods missionsveld. Padre, gracias te damos Vader, we zijn die dank por tu bendita palabra. voor die gezegend woord. Gracias por el pastor, Dankzij voor de pastoor, por su familia, voor zijn familie, por cada hermano, voor ieder broeder, cada hermana ieder zuster, que ha llegado esta mañana. wat hier des morgens is. Yo te ruego Ik bid die que tú convenzas corazones dat u ons harten evacueren y nos hagas sensibles en dat u ons moest week maken ante un mundo en necesidad. voor een wereld wat een grote nood heeft. Bendice tu iglesia, Moest u die niet kwak zegenen,
Bendice sus trabajos, Musst du ihre Arbeit segnen. bendice sus hogares Musst du ihre Heimat segnen. y que desde este lugar, Dort von dieser Stelle, esta bella iglesia dieser gute Kirche, pueda hacer luz en todo el mundo. wird ein Licht sein in der ganzen Welt. En el nombre de Cristo. In Christus Namen. Amén.